Bienvenidos a Voces de Fondacio, un podcast donde las historias de impacto cobran vida y las voces que transforman el mundo se escuchan alto y claro. Cada episodio, exploramos cómo Fondacio Chile, a través de sus ejes de educación integral, habitabilidad e inclusión sociolaboral, está construyendo un futuro más humano y justo para todos. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos inspira con su experiencia única. No te lo pierdas. Gracias por estar con nosotros en este viaje de esperanza y cambio. Bienvenidos amigos y amigas una vez más a un nuevo episodio de nuestro podcast Voces de Fondacio. Ya estamos cumpliendo 50 años y lo vamos a celebrar juntos este 29 de diciembre, así que los invitamos a todos a que puedan ir siguiendo nuestras redes sociales para enterarse cómo vamos a celebrar esto, ¿cierto, Elba? Hoy día me acompaña Elba. ¿Cómo estás, Elba? Bien, muy contenta de poder acompañarlos. Qué bueno tenerte acá en Voces de Fondacio. Y también tenemos otro invitado, así que quiero que tú, Elba, lo presentes para que las personas lo puedan conocer, ya que tú lo conoces más que yo. Así que hoy día lo vamos a conocer juntos. Vamos. Bueno, tengo la alegría de presentar a nuestro querido Marcelo Santamaría. Marcelo Santamaría. Marcelo Santamaría, una persona que ha participado muchos años en Fondacio, ha realizado un trabajo maravilloso, diversas funciones, ha trabajado en todo el área joven, en las comunicaciones, en el Consejo de Fondacio Chile por muchos años. Tengo el mejor recuerdo en el Consejo porque yo estaba de responsable junto a Sergio Fernández y Marcelo fue un apoyo tremendo en ese Consejo. Así que eso, Marcelo ha estado en muchas misiones y después, bueno, Fondacio lo lanzó a formar su propio proyecto fuera. ¿Ah, sí? Sí. Mira, ya, lo vamos a conocer entonces. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues aquí feliz de que me hayan invitado, un honor. Qué bueno, Marcelo, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos tu nombre, una breve introducción de ti, lugar donde participas actualmente en Fondacio o participaste en Fondacio en alguna oportunidad. Bueno, soy Marcelo Santamaría Vega, para que la mamá quede presentada, Claro, no queda como así. siempre digo. Yo conocí la fundación en esa época, el año 87, 86, por ahí, Ya. a través de una iniciativa que se llamaba Cafarnaún, que era una Eucaristía en el pueblito de los dominicos, y ahí llegó un grupo de seres un poco locos, comandados por Carlos Fuenzalía, y otros que hicieron como un sketch, ¿no? Como una representación, y nos invitaron a una cosa que se llama el Weekend A. Ya. Yo iba saliendo del colegio y no calzaba con la edad, pero me dieron la pasada. ¿Cómo Así eso que no calzaba con la Muy edad? joven. No, porque tenía 17 años. Ah, Y esto era de 20 para arriba, creo. ok, O algo ya. así. Pero me dejaron ir igual y fue una revolución para mí. Entraste a la CCF, Marcelo. Entré a la CCF, Comunidad claro, en Cristiana el de Formación. 88, yo creo, por ahí, ¿sí? Y de ahí estuve como 25 años, yo creo, no sé, hasta el año 2000, no me acuerdo mucho, pero 2003, por ahí, 2004. Y hice toda una vida en la fundación. Ya. Marcelito, queremos saber qué fue lo que te atrajo desde el principio en Fondacio. Yo venía de un colegio católico de harto compromiso social, sobre todo, y yo lo primero que me atrajo fue como la actitud de estos jóvenes que eran, no sé, eran libres, eran locos y muy espirituales, pero de una forma que yo no había conocido, de una forma, ¿Distinta? sí, muy distinta a lo que podría ser una parroquia sino que eran personas súper creativas. Eso fue lo primero que me llamó. Y cuando fui a este encuentro como invitado, me alucinó la experiencia interior, que había algo adentro de mí y que eso que estaba dentro de mí se llamaba Dios. Eso junto a las canciones, a la batería, era como un despliegue
que no te dejaba respirar así. Y tiempos muy interiores, y tiempos muy alegres, y tiempos para llorar, y es como que estaba todo permitido, era bienvenido todo lo que existiera en ti, no se hablaba de política, estábamos terminando la dictadura, no se hablaba como de doctrinas o de pecados, sino que era la vida de cada uno era bienvenida con lo que tuviera, y nos invitaban como de una manera muy respetuosa a ir encontrando algo adentro que era la experiencia de Dios. Eso a mí me chifó. Eso quería destacar yo, Marcelo, cuando te escucho. Yo creo que la diferencia que hay entre otras realidades de iglesia y lo que se vivía en Fondacio nos invitaba a vivir una experiencia con Dios, más que una clase o una catequesis. Aquí vimos una experiencia de encuentro con Dios que marca. Hay un antes y un después. Y yo creo que eso es lo que a mí me pasó parecido. Una experiencia personal. Una experiencia personal de encuentro con Dios, más que ir a recibir una catequesis. Claro, exactamente. Y eso hizo que nos quedáramos. Tú hablabas, Marcelo, de que descubriste algo que estaba dentro de ti. Y ese dentro de ti nosotros le llamamos un destello, una chispa, una luz que se refleja muy bien en nuestro logo. Me gustaría saber cuál fue el destello más significativo que Fondacio ha generado en tu vida. Yo creo que bueno, difícil que es poner uno, pero primero que yo soy valioso, así como soy. Ok. No siendo buenito, no siendo súper cristiano. Diré que una cosa que me marcó y que ha marcado más mi desarrollo profesional y mi vida después es la mirada de que somos valiosos a los ojos de Dios, a los ojos del Creador, por el hecho de existir. Tal cual. Somos valiosos tal cual. Tal cual. Tiene que ver con una mirada positiva sobre el hombre. Una mirada de amor sobre el hombre en general que Fondacio que invita a vivir. Sí, yo diría que otra cosa muy poderosa fue para mí, que además soy como del mundo creativo, fue la relación con la belleza, la creatividad, la incorporación del arte en la vida espiritual, a través del teatro con juego escénico, a través de la música. No había que ser afinado para cantar y sin embargo te invitaban a cantar, a través de talleres creativos, que eso fue lo segundo que a mí me invitaron en el verano, a hacer una cosa que se llamaba el Weekend B y CD, que un montón de cosas juntas, y habían días enteros de puros talleres de creatividad. Y eso para mí, que me gustaba el arte y la poesía, y salir adelante y leer o hacer unas esculturas, era como que esto no era lo que yo esperaba después de tantos años de estudiar en un colegio católico, de la experiencia espiritual, y además que habían gente como de otras iglesias, y gente que no creía en Dios, y era como que estaba todo bienvenido, y era un oasis. Yo diría que era un oasis en medio de una época muy dura para los jóvenes, donde veníamos saliendo de una experiencia dura política, entrando en una incertidumbre, y este lugar donde yo tenía amigos que me enteré muchos años después, que eran de la oposición, o sea, de la posición política opuesta a mí, y nunca me enteré, y afuera de la fundación nunca habríamos sido amigos. Mira, o sea, los temas políticos nunca fueron protagonistas en Jamás, estas ni secuencias. siquiera se hablaba. Okay. Ni las clases sociales. Ni las clases sociales. Tampoco, porque aquí en Fondacio participaban ricos y pobres. Y por ejemplo, cuando Marcelo habla del arte, de la cultura, para los jóvenes que venían de un medio más pobre, eso fue una bomba. Sí. Porque pudieron acceder a cosas que nunca habían podido. Claro. Todo el tema de los juegos escénicos, desplegarse en eso, aprender cómo actuar desde tus entrañas en un juego escénico. Fue maravilloso. Yo contemplé cómo jóvenes que venían del mundo de los pobres se ponían de pie a través de la belleza, del arte, sentir que se le ofreció una oportunidad que nunca habían tenido. De poder encontrarle un sentido a su vida a través del arte, y a través del arte también poder reflejar a un Dios creativo, a un Dios creador. Tú, Marcelo, vienes del área del periodismo, me contaba Elba acá. Hace muchos años, en realidad hoy día estoy más ligado diríamos, al área de la formación de personas y a la terapia.
Ah, cuentan. Mira, mira Sí, qué sí, bueno. sí, estoy más bien en periodismo hace más de 30 años que no hago, pero sí, bueno, algo de comunicaciones. Ya, Sí, yo dirijo una escuela de programación neurolingüística ok. donde formamos terapeutas, donde, bueno, damos diferentes tipos de formaciones, Ujú. diplomados, certificaciones. Y la otra parte de mí es que soy instructor y terapeuta de una medicina complementaria que se llama Mm, Pranic Healing, ya hace más de 10 años, una terapia energética. ok. ¿Eso a través de como de imanes? No, no, a través Ya. de las manos, a través Ah, de la ya. energía de las manos. Entiendo. Es una ciencia médica oriental Ya, sí. y ya está como en 130 países. Sí, sí he escuchado eso también, sí. ¿Cómo crees que todo lo que has vivido en Fondacio de alguna manera ha impactado hoy día en tu vida personal y profesional? Porque hoy día vemos que estás haciendo varias cosas. Entonces, siempre con el pensamiento de tener que hacer bien a los demás. Y agrego a lo de Rodrigo, Marcelo, de alguna manera tú fuiste lanzado por lo que viviste en Fondacio a atreverte Ujú. a hacer este proyecto afuera. Claro, yo era permanente por ahí por el año 2000 y como permanente sentí un llamado primero de salir por un tiempo que se transformó en un viaje a África, donde después creamos una corporación y estuvimos, bueno, hasta hoy día estamos de alguna manera vinculados a través de, pero durante mucho tiempo enviamos voluntarios, generamos hartos recursos y en el jubileo de los años 2000, que yo estaba a Ujú. cargo de llevar a los jóvenes a Italia, tuve esa experiencia como de que necesitaba salir. Ya. Eh, y al volver, bueno, con el curso de un año o algo así, empecé a sentir que el llamado estaba afuera. Paralelamente empecé a estudiar programación neurolingüística y se murió un amigo muy querido que era Alberto Canesa justo en ese tiempo. Y Ujú. todo eso confluyó para que con Cecilia Biolich, que me imagino algún día la tendrán acá también, Sí. eh, creáramos como un pequeño, primero como experiencias de cursos de desarrollo personal. Y de eso ya llevamos 15 años. Nos transformamos en una escuela, nos transformamos en un organismo de capacitación. Y siempre hablamos que, claro, yo he estudiado muchos años PNL y otras cosas, constelaciones, hipnosis, un montón de cuestiones. Eh, pero yo diría que, no sé, más del 60% de lo que hacemos es lo que aprendimos en Fondacio. De todo, O ¿no? sea, tan simple como que cuando nos juntamos con otros consultores a armar cursos, Ujú. nosotros hablamos de la trama, a qué hora vamos a hacer la pausa, oye, ¿quién lleva la cosecha? Ah, Y los consultores nos miran con, ¿y estos ¿De qué están nombres? Porque hablando? se habla de coffee break, se habla del itinerario, no sé, se habla de otras cosas. es otro Y nosotros idioma. seguimos, oye, hagamos un grupo chicos ahí sí, o tengamos un tiempo de soledad. Entonces Mm. la pedagogía Fondacio, yo creo que fue una genialidad de unir aspectos psicológicos que tenían que ver con PRH, que tenían que ver con la psicología humanista, que tenían que ver con algunos elementos de espiritualidad no tan como catequesis, como algunas cositas que tenían que ver con la Roche d'Or, algunas cosas que Mm. tenían que ver con Dale Carnegie incluso Ujú. en esa época, eh, y eso ligarlo con una progresión espiritual Mm. que yo diría que eran como los neomonasterios, ¿ah? Porque era de una profundidad espiritual, Ujú. mucho más que una profundidad religiosa, era de una profundidad espiritual que era progresiva y que era sistemática. Mm. Yo creo que eso de lo sistemático fue, yo creo que a lo que muchos nos cambió la vida, porque no solo una experiencia emocional donde nos reíamos, llorábamos, cantábamos, había un recorrido. Tú tenías que tener tu acompañante, tenías que tener una vez al mes un grupo chico, tenías que tener una vez al mes un servicio, tenías que Ujú. tener tiempo de soledad, o sea, oración en soledad, la vida comunitaria, una serie de cosas. Y que después con el tiempo, cuando ya los jóvenes, o sea, yo empezaba a ser responsable de otros, me daba cuenta que esa disciplina gentil era lo que te iba transformando en que no fuera solo una volada de Claro. buena onda, sino que de verdad se anclara en una manifestación hacia la sociedad. En mi caso, como desde mi profesión, lo que yo hago y lo que hacemos con la escuela de PNL y lo que hago también como terapeuta, como instructor de sanación pránica, es construir el reino de Dios en la tierra,
con otro lenguaje, con otro envoltorio. Incluso ahora que como que mi experiencia espiritual está abierta no solo a los espacios cristianos, sino que a otras familias espirituales, Ujú, budistas, hinduistas, eh, musulmanas. Yo sigo siendo cristiano y Jesús sigue siendo mi maestro, ujú, pero me doy cuenta que en realidad, independiente de lo que yo haga, está haciendo un curso para empresarios o un taller para jóvenes, que ahora estoy iniciando unos nuevos proyectos con jóvenes, es lo mismo, es exactamente lo mismo, es volver a conectar a la persona consigo mismo, conectar a la persona con los demás y conectar a la persona con eso que va a llamar Dios mm, o eso que está en lo profundo. Y que eso se materializa en una acción en la sociedad mm. desde dentro, no desde la culpa, no desde el deber, como que hay que ir a salvar a alguien, sino que desde adentro el amor es como, anoche pensaba en esto, ¿no? Es como que lo que hay en el corazón salga por las manos, porque si lo que se Mm, crea en el corazón no sale por las manos, fue una experiencia emocional, pero si de verdad es una construcción espiritual, se materializa en servicio a la humanidad, mm, servicio de cualquier tipo. Y yo te diría que lo que hago es eso, ¿ah? Cada vez que estoy haciendo una oración al inicio de una sanación, ayer estaba haciendo sanación una señora con cáncer que está bien ya en cuidados paliativos, ya. y hacíamos al principio una oración porque ella era cristiana y era como, bueno, lo mismo que podíamos haber hecho antes cuando rezábamos unos por otros o cuando con los jóvenes íbamos a hacer servicio al campo, a hacer evangelización, le llamaban en esa época, o en sectores populares, en La Pintana. Y al comienzo nos juntábamos el grupito antes de comenzar y hacíamos una oración súper intensa. Yo estuve como un año y tanto ayudando en la población La Legua, yendo todas las semanas a hacer sanación a un consultorio, y al inicio era como obvio, como en la fundación todo se parte con una oración. ¿Por qué? Claro. Porque volver a instalar la presencia, ¿no? Ujú. Entonces yo te diría que, volviendo a la pregunta, mucho de lo que hago está inspirado en lo que lo que Dios sembró en mí a través de la fundación. En Me- ese, sí. quería agregar un poquito que en ese camino que Fondacio que nos invita a vivir, todo esto que dice Marcelo, esta cosa como metodológica, Ujú. había la oportunidad a través de la comunidad vivir una experiencia también, eh, por ejemplo, agregaría yo donde se vivía la corrección fraterna, o sea, tú tampoco te podías ir a contar el cuento, había momentos espirituales profundos donde tú dabas pasos que significaban un cambio para tu vida. Hoy tengo tantos recuerdos de eso, donde tú te comprometías delante de otros de tu comunidad a hacer ese cambio, o había momentos de reconciliación entre Mm, personas, cosa que es difícil que se vive al otro lado. mm. Afuera tú te enojas y te enojas nomás. O sea, era una escuela a todo nivel, la Es que comunidad. eso es lo que decía Marcelo, que eso es construir el reino de Dios. Oh, claro, ok. Eso es construir el reino de Dios. No pasa solamente por ir y hacerlo por llenar una lista, Mm, sino que pasa también por lo que tú decías, Marcelo, y me encantó esa frase que decías, que lo que tú te nace del corazón, lo tienes que sacar afuera con las manos, a través del acto, ¿cierto? Eso me mm, encantó, me encantó. Ahora, mm. ¿cómo crees tú que ese aporte de, tú hablas que eso es todo lo que has aprendido, o sea, el significado hoy día de lo que tú estás planteando ahora? ¿Cómo crees tú que Fondacio aporta mediante toda esta experiencia a la sociedad y el Chile de hoy? Mm. Sí, es bien yo estoy en este momento invitado a un pequeño grupito, entonces me he ido interiorizando un poquito en qué está Fondación hoy día. Y interesante la historia, porque yo recuerdo que por ahí a principios de los 2000, ¿Ya? una de nuestras batallas con los jóvenes era, y bueno, como bien críticos como somos los jóvenes cuando somos jóvenes, Lo que es parte de la cuestionamos todo. naturaleza, ¿no? Era como esta fundación que se mira el ombligo, que tiene puras comunidades y que todos vivimos en comunidad, pero no hacemos nada social, y dónde está el obrero para el mundo nuevo. Y Ah, criticamos un poco a estos adultos que se juntaban en weekends todo el tiempo a rezar, pero no hacían nada. Bueno, un poco desproporcionada probablemente era la crítica. Eh, y se fue instalando en nosotros esta idea del creamos una comunidad de discipulado que fue como precursora en esa época. eh, y me acuerdo que bregábamos mucho por eso, digamos, por salir al mundo. Ya. Eh,
Y yo creo que eso se transformó en acción y bueno, hoy día Fondacio es como que su acceso a la sociedad son proyectos. Claro, a través de los proyectos sociales. Sí, yo no conozco mucho, o sea, conozco los proyectos más antiguos Ujú. de esa época, no sé Si hoy mucho día están los 3 proyectos sociales, que cómo sería lo viven. habitabilidad a través de un hogar más digno. Está también educación integral, que es a través de la biblioteca y de IF América. Ujú. Y el tercero sería inclusión laboral de personas con discapacidad a través de los talleres de hortiterapia y también a través del emprendimiento social de la cooperativa Horta Inclusiva Incluyete. Sí. Esos serían los 3 pilares que estamos trabajando en los programas sociales. Ahora, yo creo que Fundacio es todo. Ujú. Es lo social, lo espiritual, lo Sí. comunitario. Yo creo que una cosa sin la otra no es posible. Bueno, justamente ese yo creo que es el aporte, ¿ah? Yo creo que el aporte no sé si uno pudiera medirlo tan fácilmente. Yo creo que el primer aporte a la sociedad es demostrar que un grupo de seres humanos son capaces de mantener una iniciativa durante, bueno, 50 años sin curas, digamos. O sea, sin el apoyo directo de una congregación, o sea, son un grupo de laicos que se han mantenido fieles, y estoy pensando más bien en Chile, un grupo de personas simples aquí no llegó un supervisionario que puso una cantidad de millones de dólares y que construyó, no sé, sino que era un grupo de personas chilenas pequeñitas y que muchos, o sea, algunos de ellos todavía aquí, ¿no? Eso es lo primero, es como dar testimonio de que se puede mantener una vivencia. Yo creo que lo segundo es el aporte, que quizás es menos evidente, pero la integración de que la vida espiritual es en la cotidianidad y es en los proyectos. A mí me ha impactado, yo he tenido la suerte de viajar harto, cuando tú vas, no sé, pues, a Tailandia o a Filipinas, bueno, no tanto a los países más budistas, y Ujú. tú entras a un restaurante y te encuentras con un altar al señor Ganesha, y la vida espiritual de ellos está incorporada al negocio, ¿no es cierto? Lo hacen como parte Eh, de su vida. Mm. Exacto, yo creo que eso es uno de los aportes, que no Sí. había una separación entre la persona que iba el domingo a la misa y el resto de la semana. Mm. Eh, y entonces me imagino yo que los proyectos se viven igual, se viven desde la espiritualidad y también desde la formación humana, porque otra cosa que a mí me mantuvo tantos años era que esto no era solo oración, Biblia, sacramento, sino que tú tenías que trabajarte psicológicamente. Claro. Mm. Si tenías un rollo con tus papás, bueno, toma terapia, toma algún medio, ahí uno hacía su plan de formación, o léete un libro, o anda a un acompañamiento más especializado, en fin. Sanarlo. Y eso era responsabilidad propia, porque de alguna manera era como colaborar con la gracia, ¿no? Como dice Mm. San Agustín, creo que dice, yo que te creé sin ti, no puedo hacer nada en ti sin ti. Este programa es posible gracias a Incluyete, un emprendimiento inclusivo co-creado por personas con discapacidad. Desde nuestras infusiones naturales hasta Sal de Mar de Cahuil, promovemos el trabajo digno y la inclusión social. Prueba nuestras infusiones de salvia, menta, jengibre, melisa y limón. Encuentra nuestros productos en supermercados, Unimark, y visita nuestro Instagram @incluyete.cl para apoyar este proyecto y disfrutar de nuestras deliciosas infusiones y sales. Disponible también para empresas, casinos, hoteles y restaurantes. Incluyete. Sabores que nos unen. Ok. ¿Cierto? Mm. Y eso yo creo que es un aporte de un cómo hacer. Mm. Cómo hacer un proyecto social, porque el proyecto social está lleno y pueden ser muy eficaces. La pregunta es, ¿la persona que está ahí está siendo también beneficiario por el hecho simplemente de, no solo está sirviendo, está siendo transformado a través de ese servicio? Y yo creo que eso es un enfoque que yo creo que Fundación en muchos aspectos, de manera quizás no tan evidente, le aportó a la iglesia de Santiago, a la iglesia chilena, en un cómo hacer. Yo estuve un tiempo trabajando dentro de la iglesia chilena en una avenida, un evento grande de jóvenes que hubo, Ya. y me di cuenta que habían formas de hablar, habían canciones que venían de la fundación, que ellos Mucho. no sabían que eran canciones francesas, que las habíamos traducido, y hoy día y en lo social, bueno, en lo social no sé si eso se ha permeado a otros lugares, pero quizás a través del IF, esta experiencia de que servir es transformarme y transformarme es servir, y como que
yo no puedo decir Señor, Señor si ando ignorando a mi prójimo. Yo diría que ese es un aporte a la sociedad que yo podría observar, digamos. Y sobre todo las personas, o sea, si tú miras las personas que salieron en los primeros 20 años de acá en Chile, porque eso es lo que yo conocí, y tú ves que están haciendo hoy día, un John de Lazo, un Eduardo Rosselló, el Pacho Letelier, el José Pablo, bueno, en fin, podríamos montarte 100 personas que están haciendo algo, más allá de lo específico, que está totalmente conectado a lo que era la espiritualidad, a ser discípulos en el mundo, que todavía siguen dando diezmos o haciendo donaciones en dinero, porque se nos quedó como instalado eso a muchos para toda la vida, etcétera, etcétera. Entonces, porque a veces el impacto social se mide en cifras que son ya cuántos beneficiarios atendiste, cuántas casas construiste, cuántos alimentos diste, pero aquí es como pusiste líderes o personas en el mundo que tienen una sensibilidad y que están de alguna manera camuflados, llevando la vibración divina a Construyendo otros. reino. Exactamente, de una manera que a veces es imperceptible, pero la gente dice, oye, qué chora esta persona, o que mira cómo se quieren, ¿no? Ah, Oye, y estos gallos, qué chora la empresa que tienen, ustedes son diferentes, a nosotros nos dicen mucho, yo sé que a MCS le dicen mucho, que otra empresa que salió de permanentes de acá, el Perellano, bueno, un montón de gente que tú decís, lo que se construyen son personas. Los proyectos pasan, los que son pobres después pueden tener dinero, después pueden volver a perderlo. Los valores son los que permanecen. Entonces, y desde mi mirada hoy día actual, todos somos ricos y todos somos pobres en algún nivel, y en realidad no pasa por ahí. El alma no se va a llevar. Exacto. La riqueza ni la cosa material. claro. Claro, ¿no? Y además que lo que va a hacer más feliz, bueno, nadie puede rezar con la guata vacía, pero lo que realmente va a transformar a una persona en situación de cualquier pobreza material, digamos, Ujú. va a ser el cómo experimenta su realidad y cómo sale de ahí. Está dentro, no está afuera. Yo le puedo dar todos los medios, y si hay pobreza interior, hay pobreza espiritual, hay baja autoestima, hay sentimientos de autodesprecio, en realidad no le va a servir de nada. Y al contrario, puede que yo haga un aporte muy pequeñito material, qué sé yo, a una señora que vende apio en la feria. Estoy recordando, algún tiempo trabajo por un hermano, a propósito justamente de un voluntariado en la fundación, yo creo hace muchos años, ¿Ya? y lo que valoraban las personas era el espacio de escucha, el espacio de encuentro, que alguien fuera a visitarlo, y porque de alguna manera el resiliente tiene que moverse, ¿no? Pero es distinto cuando alguien te ve a cuando alguien no te ve. Y yo creo que algo en lo que yo fui formado en la fundación fue a ver al otro, primero sin querer cambiarlo. Yo soy todavía muy amigo de la Magali, por ejemplo, y nos juntamos cada cierto tiempo ahí, que la conocí en la comunidad de pobladores, y da lo mismo si yo vengo de Las Condes y ella vive ahí en Conchalí, y yo no estoy en el rollo de ayudarla y ella no está en el rollo de sacarme plata. Somos dos personas que nos encontramos. Y ese es un aporte tremendo, porque las desigualdades sociales son algo mucho más estructural, pero cuando las almas empiezan a dar cuenta que son lo mismo, ese día el que tiene plata naturalmente va a entregar sus recursos a los demás, y el que se siente con harto amor va a entregar su amor a los que están más solos. Es un tema de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Eso yo creo que es como un aporte de la fundación. Me encanta. Me encanta. ¿Algo más que aportar, Elba? No, me doy cuenta que es como que no te hubieras ido, Marcelo, Claro, el tiempo no pasa. el tiempo. Yo lo que escucho detrás de lo que Marcelo nos cuenta es que hay un sello que esta espiritualidad deja en cada uno de nosotros, porque yo Sí. me encuentro con mucha gente afuera que no está, pero se sienten de Fondacio. Todos dicen, no, pues yo soy de Fondacio, pero hace años que no participa, entonces yo lo que leo es que esta espiritualidad te marca y te deja un Es sello para permanente. siempre. Lo que vives acá cambia tu vida para siempre. A Sí, eso le fíjate que llamamos- en eso sí. me hace pensar que, porque estaba pensando en otras espiritualidades católicas, ¿no? Otros movimientos católicos. ¿Ya? Y lo que me venía es que lo que se sembró en nosotros, en la fundación,
es una espiritualidad que está en nosotros, en el individuo. Entonces, cuando yo salgo de la fundación, en buena o en mala, porque algunas personas se habrán ido en mala, así como, no, esta cuestión ya no sé qué, o se agarraron con alguien, no tengo idea, como en todas las familias Como en humanas, todas las Claro. comunidades, claro. pero tú te llevaste la espiritualidad dentro. Sí. No estaba con todo cariño y respeto, ¿no? No está el padre Kentenich, no está afuera, no está la doctrina afuera, que está en un libro, o que está incluso no tiene nombre, porque cuando uno, no sé, es marista, o uno está en cualquier movimiento maravilloso de nuestra iglesia, que tiene esta fuerte conexión con un fundador o con la Madre María, en fin, es como que de alguna manera tú si te vas, como que se queda ya lo que en Fondacio, como era un poco más abstracto, yo creo que en eso bastante más moderno, más del siglo XXI, esta mirada del Dios sin forma, tú te llevabas la fundación adentro, porque lo que te formaron durante 5, 10, en mi caso 20 y tantos años, no era ritos externos, o no era una metodología que yo tenía que hacerme dependiente de, no sé, de un maestro. De una persona, claro, o de No, ciertos todo ya estaba en lineamientos. mí, y entonces me fui con eso. Yo sigo en contacto con un montón de jóvenes a los cuales en ese tiempo yo serví como responsable, que debían tener, no sé, unos 40, 30 y tantos años, y ellos se juntan todavía de repente a cantar las canciones, a rezar, sin ninguna estructura. Y las conversaciones, yo creo que es el otro aporte gigante para nuestras vidas y para la vida que tú ya no podís volver a construir relaciones basadas en qué bueno está el clima o peleemos al gobierno de Superficiales. turno. Inevitablemente tú te encuentras con alguien, y aunque no haya estado en tu comunidad o en tu proyecto, y el cómo estáis es cómo estáis, po. Claro. Y abrimos el corazón sin máscara, y eso las personas, para nosotros es obvio, pero las personas en el mundo es una revolución. Esto que vaya a un cumpleaños y termináis escuchando los problemas de la gente por alguna razón, o a donde vais te llega el feedback de que, oye, pero qué profundo tú, y tú decís, no, sí, qué profundo, sí, así se conversa entre los seres humanos. Pero claro, pues nosotros vivimos este tipo de relaciones nuevas como durante años, entonces para nosotros es obvio. Es Cuando parte yo del voy a día a este día. grupito, ahora que me invitaron después de un montón de años, una cosa súper sencilla, como venimos es como venimos, po. Y entonces, por ejemplo, con la Cecilia, en nuestros cursos, también hay cómo venimos. Y ahora que yo hago otras cosas en otros lados, yo también pregunto, bueno, ¿cómo venimos? Mira, y es tan increíble, yo tuve como una empresa cliente, una agencia de comunicaciones, Sí, sí. y una de las gerentes parte del taller y dice, bueno, ¿cómo venimos? Y todos se matan de la risa y dicen, ah, sí, jaja, tú siempre cómo venimos, cómo venimos. Y No, ¿y fíjate que cómo nos vamos? ¿dónde lo aprendió? Ella lo aprendió de la gerente de comunicaciones, que había sido pareja mía cuando estábamos en la universidad, y ella había ido un weekend, aunque ella no era creyente, y estuvo ligado un poco. Entonces, de alguna manera, cómo venimos, lo fue escuchando en distintos lados. Imagínate, 30 años después, bueno, en lo que las consultoras llaman el check-in, que yo lo encuentro ultra ciútico, esto de hablar medio inglesado a todo. Sí. Pero ¿cómo venimos? Algo tan sencillo, y que hoy día, 30 años después, el mundo de la organización y todas las teorías, en las reuniones parten con un cómo venimos. Y en eso es súper visionario, ¿no? No así que solamente Fondacio logró todo eso, pero estábamos sobre una ola Sí. que estaba muy anticipada a los tiempos. Y yo creo que esa ola, en algunos casos, no fue muy bien digerida por la iglesia jerárquica, digamos. Y ahí, bueno, Fondacio tuvo que adaptarse y ponerse alguna ropita un poco más apretadas, tal vez estoy diciendo cosas más polémicas, pero muy medias vaticanas, y yo creo que, bueno, inevitablemente en todo se gana y en todo se pierde, ¿no? Yo agregaría también el cómo nos vamos en una Y el cómo nos palabra, vamos. que eso permite cerrar como las reuniones de nosotros. Y si hay algo que está medio enredado, caqueado, como va por ahí, sale. Sí. O sea, cómo me voy, y hay personas que no quedé bien la reunión. Bueno, Y el los cómo Y, nos logran vamos. muy y súper fíjate temprano. que importante. esos son tecnologías de escuelas psicológicas de los años 60, y la genialidad de ir tomando esas pedagogías
y transformarla en cosas cotidianas, ¿no? Porque un poco eso es Gestal, ¿no? La Gestal tiene esto de abrir y cerrar la Gestal en una reunión. Y en algo tan simple como eso. Bueno, yo creo que los aportes son tener lucecitas. Hay una metáfora en la India que se llama la red de Indra. Ya. La metáfora es que una gran lámpara como de cristales, como diríamos, de lágrimas, diríamos nosotros, ¿no? Ya. Imagínense una lámpara muy, muy, muy grande, llena de pequeños cristales, y que en el fondo lo que dice eso se llama la red de Indra, que cuando un cristal se ilumina, por cómo están diseñados, refleja otro, y ese otro refleja otro, y al final toda esta como esfera de diamantes se ilumina, que son las almas, ¿no? Ajá, sí. Las almas se iluminan porque es tocada por la luz de otra alma, y a su vez esa alma toca la luz de otra alma por esta maravillosa como reflejo, ¿no? El reflejo, sí. Y yo creo que ese es el aporte principal. Son personas que andan más o menos sin querer ser perfectas, con la lucecita encendida en medio de la sociedad. Si se mantiene eso por los próximos 50 años, yo creo que podemos morirnos felices. Bueno, no vamos a morir antes de 50, no, sí, no vamos a morir antes de 50 años, porque los proyectos sociales van a cambiar, las necesidades van a cambiar, pero si logramos que la persona que entre a esta caja que se llama Fondacio, de verdad, autónomamente se crea una luz, se crea a sí mismo una luz en el mundo, ese es el resultado esperado, independiente de lo que haga, porque puede ser maravillosamente un buen vecino, un buen padre, un buen hijo, da lo mismo, pero esa conciencia de que yo tengo la luz, estos obreros de este mundo nuevo que llamábamos en esa época, ahora yo sé que pueden que hayan otros nombres. Eso para mí es el futuro, ¿eh? El futuro es tener la conciencia de, a ver, el que entró, por lo que haya entrado, entró al proyecto social, entró como voluntario, lo que sea, después de un proceso, sale con alguna de estas cosas instaladas, porque también uno puede caer en la tentación del hacer, y la transformación interior no se produce solo, porque la transformación interior se produjo en nosotros porque había alguien que nos estaba acompañando y que tenía más camino. Eso es esencial, no es algo espontáneo. Había un acompañante, había un, qué sé yo, responsable de grupo chico, había un responsable de comunidad, había en fin, había una red estructurada de apoyo y de acompañamiento en la transformación personal. Habían personas, estos responsables, que te soñaban, Claro, y que eran capaces de verte donde tú no te veías. Yo me acuerdo bueno, que nosotros lo seguimos haciendo, ¿eh? Para los diplomados, cuando buscamos ayudantes para el año siguiente, tomamos la lista y decimos, a ver, ¿a quién vemos para que sea ayudante de la certificación de trainer o la certificación de coach, por ejemplo, el próximo año? Mira, esta persona, no, esta vez que todavía le falta un poco de camino. Y es lo mismo, ¿no? Entonces, instalamos una forma de hacer. Y yo creo que hay una pista que yo creo que es importante tener, es alguna evaluación de cuando las personas hacen algún tipo de ciclo, si hubo, qué tipo de transformación personal hubo. Obviamente uno no lo puede medir tan a la fineza, pero sí que haya algo de transformación en lo que se haga. Ese yo creo que es el sello. Independiente si es comunidad, es proyecto, si hay más o menos. Que uno tiene su añoranza de cómo era antes, porque yo no sé cómo es ahora, pero imagino que ahora hay otras bellezas, otras riquezas, otras luces y otras formas de hacer que también está dando resultados. Entonces, yo destacar nomás que seamos capaces, ojalá sigamos siendo capaces de soñar al otro, porque yo creo que eso es una bomba de amor, que otras personas te vean donde tú no eres capaz de verte todavía, y que te inviten a dar paso, y que te vean, y que no sé, que te manden a tal parte a hacer un curso, no sé, a capacitarte porque te están viendo que tienes potencial, a potenciarte a pito de nada, solo de amor. Eso, bomba, sobre todo hoy día y siempre. Sí, totalmente. Sí. Ya pues, estamos finalizando nuestra conversación con nuestro invitado de hoy, Marcelo Santamaría. ¿Qué te ha parecido la conversación? Me ha encantado. Marcelo, yo te quiero agradecer porque tú hiciste un camino maravilloso en Fondacio y sigues ligado, o sea, escucho a la misma persona que trabajó con nosotros siempre acá
No pasa el tiempo. y cómo ha irradiado afuera. Mm. Escucho mucho de lo que haces. Bueno, ahora estamos trabajando en un grupo para los 50 años y te he podido recibir y encuentro que ha hecho un camino maravilloso. O sea que me gusta mucho estar cerca tuyo y que sigamos comunicados, que sigamos. Unidos para construir un mundo más humano Exacto. y más justo. Esa es nuestra bajada hoy día, Marcelo. Marcelo, palabras al cierre para poder finalizar nuestra entrevista el día de hoy. Tú sabes que ya estamos próximos a cumplir 50 años. ¿Qué le regalarías tú a Fondacio para estos próximos 50 años que se vienen? Le regalaría un sacajugo, Un saca jugo, ¿cómo así? pero un sacajugo de estos que me encantaría tener, que son a presión, no sé, una versión nueva, porque ¿por qué me viene esa imagen? Es que es como un tipo de sacajugo que va haciendo de a poco. Ah, sí, prensado en frío. Prensado en frío. Sí. Un sacajugo prensado en frío, para que quede editado. ¿Qué le regalaría a Fondacio? Le regalaría un sacajugo de prensado en frío. ¿Y por qué? A ver. Sí. ¿Por qué? Yo te diría que para que los 50 años que vienen sigamos teniendo una forma, una metodología, una escuela que nos permita a quienes vayamos a entrar o a las nuevas generaciones ser gentilmente exprimidos, porque que se pueda sacar toda la potencia, toda la sustancia, todo lo que hay en ese ser humano, con una presión gentil, porque yo diría que no es, en estos tiempos se necesita una cierta presión gentil, porque solo gentileza no lo va a lograr, necesitamos una cierta presión, y que ese jugo que sale de ahí va a nutrir a niños, a la sociedad. Así me lo imagino. Y quizá otro regalo, o más que un regalo, yo diría que un deseo, que en el siglo XXI, con todas las nuevas tecnologías y con muchas de las cosas que están pasando, hay muchas fuerzas que están muy contentas de que estemos separados, de que estemos atomizados, de que hayamos, de alguna manera, la pandemia también logró en parte eso, hayamos perdido la comunidad. Uno de los proyectos que estoy metido, que se llama Mastermind Internal Training, es recuperar la inteligencia colectiva a través de las comunidades, porque creo que eso es lo que nos va a permitir hacerle contrapeso a la mala política, nos va a hacer ponerle contrapeso a la mala economía, a los intereses que han generado la injusticia en el país, que han traído los recursos naturales sin control, de alguna manera todas estas apetitos de cualquier tipo de poder o de dinero o de otros que hay, la comunidad es la que logra ponerle frente, ¿no? Creo que era, no sé qué persona decía, que un cristiano solo es un cristiano en peligro, y yo creo que en eso no tenemos que ser tampoco pajaritos inocentes, sino que hoy día hay otras fuerzas y que en el nivel superficial van ganando. Yo sé que Cristo ya venció y al final le vamos a hacer lero a todos ellos porque Jesús resucitado les pega patada a todos, pero no tenemos, yo creo que eso, que la experiencia comunitaria en lo que sea es un eje. Si vaya a hacer trabajo social de lo que sea, tiene que ser un cuerpo el que hace eso. Un cuerpo, me refiero a una comunidad humana súper tejida, y eso es una revolución, porque no le conviene al sistema que las personas nos volvamos a unir, que nos intercambiemos bienes y servicios a precios justos. Le conviene que consumamos, básicamente, y mientras más individuos y solos estemos, más débiles vamos a ser. No sé si es muy como subversivo lo que digo, pero Cristo fue el primer subversivo, entonces yo esas dos cosas le regalaría. El sacajugo y diríamos como esta fogata al medio donde nos reunimos alrededor del fuego del Espíritu Santo. Qué tremenda reflexión nos vamos hoy día en este capítulo. Tremendo regalo. Tremendo regalo, sí. Yo una vez grabado este capítulo voy a ir tomando nota de todas las cosas que nos dijiste y todos los tips, Marcelo Santamaría. Creo que entregas hoy día un valor
tan necesario para esta sociedad y nos hace recordar que el centro son las personas y cuando las personas son el centro es a través de Cristo. ¿Cierto? Así que muchísimas gracias por tu testimonio, por compartir estos momentos de tu historia con Fondacio. Sin duda, ¿cierto? Que tu experiencia, la experiencia de Marcelo, ¿cierto? Es un destello más que nos inspira a poder seguir construyendo un mundo más humano y más justos. Yo ¿Palabra al cierre? me despido diciéndote Sí. que ese regalo de la comunidad es un tremendo desafío para nosotros hoy día en Fondacio. Sí. Y lo tengo súper claro y me encanta que tú lo tengas así de claro también. Gracias, Marcelo. Marcelo, muchas gracias por tu Muchas gracias a tiempo ustedes. y por venir a Voces de Fondación. Nos estamos despidiendo. Chau, chau, amigos. Nos Muchas encontramos en el gracias. próximo capítulo. Chao, chao, bendiciones. Esto ha sido Voces de Fondacio. Gracias por escuchar. Te invitamos a seguirnos en Spotify, compartir este episodio y conectar con nuestra comunidad. Juntos, podemos seguir transformando vidas. Hasta el próximo episodio. Visita fondacio.cl.